Todas las personas, en lo individual, en lo general, sabemos que existen las modas, las tendencias, que existen incluso corrientes de pensamiento que en algún momento surgen y que quién sabe de qué forma, todas las personas, pasado un tiempo realmente muy corto, los asimilan. Y entonces se apropian de esa corriente de pensamiento, de ese estilo de vestir o de esa manera de expresar, etc. Si quieres saber cuál es el procedimiento mediante el cual esto ocurre, quédate, porque estamos en Rebelión de Lucifer. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo videoprograma de Rebelión de Lucifer. Antes de comenzar, es muy importante para mí y para todo el equipo de Rebelión de Lucifer agradecerles a todos ustedes quienes ya están suscritos al canal. Si todavía no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Por otra parte, también es muy importante para nosotros agradecerles a todos ustedes que se han tomado la tarea de compartir los videos. No solamente de verlos, sino compartirlos, ya sea a través de sus redes sociales, por correo electrónico o de los medios que ustedes hayan decidido, pero les estoy muy agradecido y todo el equipo estamos agradecidos con ustedes, porque es esa la labor de difusión que tanto necesitamos. Así que ustedes, como lo digo programa a programa, son una ficha fundamental, una pieza indispensable en este mecanismo. Para que esto ocurra, requerimos de tu apoyo y por lo tanto te lo agradecemos infinitamente. Por otra parte, quiero también enviarles saludos, sé que son muchas personas, pero ahorita en particular, a mis amigos Iván, a mi gran amigo Cristian Ceballos, a Giovanna, a Stella en Colombia. Quiero enviar también un saludo a mi amiga Alondra. Alondra, de quien ya les platicaba yo hace unos videos atrás. Algunos de ustedes me han preguntado también cuál es el estado de salud de Alondra y pues tengo la alegría de decirles que evoluciona muy favorablemente, que su salud es excelente y que todo realmente con Alondra avanza de la forma en que ella ha decidido que avance. Que esta experiencia o evento de destino en torno a su salud ha sido la gran enseñanza que todos esperamos que sea. Y es verdaderamente muy curioso y muy importante ver la manera en que los niños actúan. A los niños, con respecto a las enseñanzas, realmente hace falta solo decirles una vez las cosas como para que las asimilen, como para que las aprendan. Y ya ahora es labor de los padres y de quienes participan en su educación y en su formación el contribuir a que ese aprendizaje germine de una manera favorable, a que el niño sea conducido de una manera tal y con sabiduría tal que ese aprendizaje se capitalice de una manera gigante. Así que este ejemplo para con Alondra me parece en este momento muy adecuado porque es precisamente de los niños y de lo que ocurre en la mente del ser humano desde muy niño lo que en este programa quiero abordar con todos ustedes. Existe un hecho que estudia la sociología desde hace pues ya bastantes años. Sin embargo, la aplicación de todo esto en época mucho más moderna es donde ha tenido lugar. Este término viene también estudiado por la química y de hecho en muchas otras disciplinas también tiene cabida. Al término al que yo me refiero es el de masa crítica. Yo sé que muy posiblemente cada uno de ustedes se ha preguntado cómo ocurre para que un evento, como para que una conducta
como para que una forma de pensar, de vestir, de sentir, se contagie. Y lo digo entre comillas, se contagie a las demás personas. ¿Cómo es posible que un mismo evento sea detonado en un país y en otro, en sitios realmente tan alejados, separados por una distancia muy grande, pero simultáneamente? ¿Cómo es que ocurren este tipo de detonaciones controladas en diferentes sitios simultáneamente? Bueno, pues entonces esto que yo hablaba de la sociología y de la masa crítica le dan una muy buena explicación a todos estos fenómenos. Masa crítica es definida como el número de elementos mínimo necesario como para que un evento tenga lugar. De una forma muy sencilla, esto significaría, hablando de personas, cantidad de personas mínima necesaria como para que un fenómeno ocurra, como para que un cambio suceda, como para que una moda se implante. Es el número de individuos necesarios que hacen la diferencia entre el sí y el no, entre algo que procede y algo que es improcedente. Y voy a ilustrar lo siguiente. Imagina que hay un estadio y en ese estadio se está llevando a cabo un evento masivo. Pero en ese evento masivo ocurre extrañamente tanto un incendio como puede haber sido un terremoto o posiblemente se detona alguna de las alarmas por algún evento. Pero alguna de las alarmas, un factor de caos. ¿Cuál es la diferencia entre mantener la calma o entregarse al caos? De parte de quienes asisten a ese estadio y a ese evento, pues el factor que crea la diferencia son solamente unos cuantos individuos. Ese número de individuos es la masa crítica. Por otro lado, poniéndolo en palabras o en otros términos mucho más químicos, el número de partículas necesarias como para detonar una reacción, partículas mínimas necesarias para detonar una reacción, también se definen como esa masa crítica. Vamos a poner todo esto en contexto y sobre todo vamos a explicar de dónde viene este término, de dónde proviene masa crítica. Esto es, yo creo, algo verdaderamente controversial porque dependiendo de la corriente desde la cual se le estudie, la datación y el origen del término. Pero yo lo voy a poner en términos muy sencillos, tanto como realmente me agrada hacer con ustedes. Ponerlo de forma muy llana y cada uno obtenga sus propias conjeturas. La leyenda cuenta que cierto grupo de investigadores que se encontraban analizando una población de simios o una población de primates muy cerca de Japón, en un archipiélago muy cercano a Japón, analizaron el comportamiento de unos de estos simios que se alimentaban de X producto. Obviamente se alimentaban de algún fruto o de alguna raíz, algo así. La situación comenzó a ponerse muy interesante cuando estos científicos hacen un reemplazo de la dieta de estos pequeños primates. Reemplazo de la dieta significa retirar el alimento que habitualmente consumen y, a cambio, ingresarles uno nuevo decidido por el investigador. Entonces, lo que ocurre con estos simios es que al momento de cambiar el alimento original por unas patatas, es lo que cuenta la leyenda, unas patatas. Obviamente patatas extraídas de la tierra sin lavar y por lo tanto completamente sucias, pues generaron en los simios un rechazo inmediato, un rechazo prácticamente en el momento en que se las dieron. Y entonces tardó un tiempo la adaptación al nuevo alimento, pero en primer lugar porque estaban sucias. Estas papas, estas patatas venían sucias. Así que lo extraño sucedió en el momento en que uno de estos primates decidió lavar su alimento. Así que imaginen al primate habiendo tomado sus patatas, su ración de ese día, y entonces llevarla quizás hacia a una
beta de un río, o no sé, tal vez llevarlas hacia el mar o al agua que tuvieran cerca para lavarla. Una actitud que considerábamos tal vez solo humana. Pero bueno, eso es una mentira. Realmente hay otros animales que también lavan su comida. La situación es que estos científicos observaron que uno de los simios comenzó a lavarla cuando los demás no lo hacían. Y fue así como empezó a consumir el nuevo alimento. Pasado muy poco tiempo, este simio pudo haber enseñado, o más bien los otros pudieron haberle imitado en el comportamiento, y entonces ellos también lavaron su comida. Pasado muy poco tiempo, toda la isla lavaba su comida y todos comían las patatas que estos científicos ingresaron. Hasta ahí entonces la leyenda aparenta ser como muy lógica. Y ahora explicaré también por qué le llamo leyenda a todo esto. Digo muy lógica porque pues entre nosotros, los seres humanos y los primates, hay una cercanía hasta de comportamientos que pues para todos ya es conocida. Y si nosotros somos tan imitadores, pues esperamos que los simios también sean imitadores. De esta forma entonces era entendible que en toda la isla pues ellos hayan aprendido por ejemplo, por la imitación de aquel que fue el factor detonante. Pero lo verdaderamente extraño en todo esto es que, como bien dije hace rato, esto correspondía a un conjunto de islas, y en todas las demás islas también habitaban comunidades de primates muy emparentadas con estos del experimento. Sin embargo, entre ellos no había comunicación, porque el trecho que había que nadar, simplemente ellos no lo atravesaban. Y se entiende que para esta investigación tampoco había una contaminación cruzada o un flujo tanto de personas como de animales entre estas islas. Prácticamente estaban aislados, como propiamente isla se refiere. De esta manera entonces lo importante es que por alguna extraña razón alguno de los científicos viaja hacia una de las islas vecinas y observa que los primates que antes comían solamente su alimento característico, ahora empezaban a comer también patatas, y no solamente eso, sino consumían las patatas lavadas. También ellos aprendieron a lavar su comida. Este hecho pues sorprendió a toda la comunidad de ese tiempo. Y cuenta la leyenda que esto es entonces la clara demostración de que existe un verdadero campo de conocimiento, un campo de interconexión entre todos los seres vivos. Es más, entre todo lo que existe, entre todos los seres, objetos, criaturas, todo. Y este campo de interconexión, este campo mediante el cual todos estamos conectados, era la causa de que todos copiaran una misma nueva actitud, o un nuevo conocimiento, o un nuevo lo que sea. Pero era a través de esto. Ahora bien, pongo en contexto que la situación de leyenda, o el por qué le digo yo a esto leyenda, es porque no está del todo comprobado que la investigación haya existido. Tampoco se sabe si el nombre de los científicos era el que está reportado. Y hay muchos datos que están todavía pendientes de corroboración. Ahora, esto es muy distinto de que el fenómeno exista o simplemente sea una mentira. El fenómeno existe, y tanto así que la sociología moderna lo ocupa en algo que todos conocemos, y eso se llama publicidad, se llama marketing. Eso es perfectamente real y está fundamentado en masa crítica. De esa manera es como se calculan las tácticas de venta, y muchas de las estrategias se trazan mediante este conocimiento. Así que el llamarle yo leyenda a todo esto pues tiene que ver con el origen de la investigación de la que estoy hablando, más no de que el fenómeno observado y observable exista. Ahora bien, ha habido ciertos autores de literatura de superación personal y de también algunos otros libros de ciencia ficción que han ocupado este ejemplo de la masa crítica
y esta leyenda de la que estoy hablando, pero que le han enriquecido con detalles, poniéndole, por ejemplo, un nombre al simio que generó el cambio. Algunos otros han contabilizado y afirmado que ese simio que generó el cambio, en cuanto al lavado de los alimentos y el consumo de las patatas, era justamente el número 100 de toda la población que se estudiaba en ese momento. Otros, más bien defienden que al haber alcanzado 100 individuos dentro de la población que generaron un cambio, entonces se detonó el cambio masivo. Bueno, difícilmente podemos comprobar estas otras versiones o esta otra información adicional, porque, insisto, partimos del hecho de que esto todavía se desconoce si existió como va o simplemente es una leyenda o un mito urbano. Lo importante aquí es esto. Hay que rescatar este concepto de número de individuos mínimo necesario para detonar un cambio, para generar un fenómeno, para que un proceso tenga lugar o no tenga lugar. Y por una razón fundamental. Cuando se alcanzó a comprender la importancia de la masa crítica, investigadores en el mundo se decidieron a calcular matemáticamente y a generar algoritmos y modelos que lograran definir cuál es el número de personas necesarias, cuál es el número de elementos necesarios para detonar ese cambio. Como concepto dijimos número de individuos, sí, pero ¿cuántos son esos individuos? Porque eso es lo que la mercadotecnia calcula y eso es lo que la sociología también calcula. Dime cuántos son esos individuos mínimos necesarios, ¿cuántos son? Y entonces la fórmula más aproximada para hacer este cálculo es una muy sencilla: raíz cuadrada del 1%. Esa raíz cuadrada del 1% de la población nos va a dar el número de individuos necesarios para generar un cambio. Es decir, masa crítica es igual a raíz cuadrada del 1%. En términos concretos, tenemos una población de 100 individuos. ¿Cuál es el 1% de 100? Un individuo. Raíz cuadrada de un individuo, pues es 1. Por lo tanto, para una población de 100 individuos, la masa crítica es de 1. Tomo este ejemplo muy convenientemente. Si un individuo, es quien detona el cambio para 100 personas, pues entonces lo que haga ese 1 va a repercutir en 99 más. Y esto es genial. Porque si conseguimos que una persona adopte una moda, adopte una corriente de pensamiento, adopte una postura política, adopte una forma de vestir, adopte una forma de hablar, adopte cualquier actitud o cualquier objeto o cualquier cosa que se te pueda ocurrir, basta con que ese lo haga para que 99 más, por arte de magia, también lo hagan. Esto es genialidad absoluta y es de utilidad no menos absoluta. Utilidad, conveniencia para todos nosotros, por razones como la que voy a darte a continuación. ¿Cuántas personas hay en tu familia? ¿Cuántas? Quizás tienes una familia muy numerosa, o tal vez eres de una familia muy moderna, entonces tal vez solamente 3 individuos. O una familia muy a la antigua, y quizás ustedes son 15. Es más, vamos a decir que en tu casa existe, a manera de casa de huéspedes, 20 personas. Una persona es la masa crítica de 100. Por lo tanto, la masa crítica de 20 personas, o de 15, o de 3, 4, pues va a ser menos de una persona. Por lo tanto,
como no puede haber menos de una persona, o cantidades fraccionarias de una persona, una sola persona alcanza a cambiar a 100 o a 99. En una familia, un solo individuo, con mucho mayor motivo, hará el cambio. Esto quiere decir, y presten toda su atención en esto representa que un solo individuo que llegue a casa con una nueva actitud, con una nueva enseñanza, o con una nueva forma de hablar, o con una nueva forma de pensar, o inclusive con un nuevo conocimiento, eso es suficiente como para inmediatamente difundirlo al resto de la familia. Así de fácil. Está calculado. Y te invito a que también, sembrando en ti la duda en este momento, vayas por tu cuenta y lo investigues. Amplíes la información que estoy en este momento presentándote. Es muy importante la investigación por cuenta propia, así que, pues después de ver este video, sería muy importante que lo hicieras, que investigaras más. Pero entonces, situándome de nuevo en esto, una sola persona basta para hacer el cambio en toda una familia. Y si una sola persona basta para hacer el cambio en 100 personas, pues entonces tú puedes generar un cambio, o tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, alguien dentro de tu comunidad es suficiente para detonar el cambio. ¿Cuántas personas viven en torno a tu casa? ¿Cuántas personas? Exagerando, tal vez son 100 personas en torno a tu casa. En 4 cuadras a la redonda, quizás. Pues basta con uno solo para generar el cambio en todos ellos. Así que, si así lo vemos, pues para implantar una nueva enseñanza, un nuevo modelo de pensamiento, algo que verdaderamente construya, que reforme al ser humano, implantar o difundir enseñanza original y verdadera, pues basta una persona solamente para que esto ocurra, para transformar a una población. Y ahora, muy posiblemente ya te diste cuenta, y con esto quiero cerrar el programa, que entonces la masa crítica es tanto un pro como un contra cuando se trata de generar cambios efectivos y de cambios importantes. Porque una persona basta para generar el cambio, pero también una sola persona basta como para que haya un retroceso. Ambos son un tipo de cambio. Pero un cambio nos conviene y otro cambio es completamente inconveniente. ¿Será acaso que con base en la masa crítica, que conociendo cuál es la masa crítica, se puede implantar en nosotros una idea totalmente ajena? ¿Una idea totalmente descabellada? Muy bien, pues ese punto merece tanta atención que es por eso que lo abordaremos en un siguiente videoprograma de su canal Rebelión de Lucifer. Por lo tanto, para despedirme, una vez más, a todos ustedes les recuerdo que si todavía no se han suscrito, este es el momento para suscribirse al canal. Que todas las preguntas son bien recibidas y vamos desahogando cada una de estas preguntas en función también de las actividades que tenemos, pero todas ellas tienen y tendrán respuesta. Les hago un llamado hacia la participación a todos ustedes. Agradezco a quienes ya están suscritos, a quienes comparten los videos y si este te ha aportado información interesante, si consideras que alguien cercano a ti lo requiere, compártelo. Una vez que la información llega a ti, debes compartirla. Muy bien, nos vemos en un siguiente videoprograma de Rebelión de Lucifer. Les envío un muy fuerte abrazo. Hasta luego.